Bienvenidos a esta exploración visual sobre Rompiendo el Destino. Hoy vamos a sumergirnos en algo muy crudo y sumamente real sobre lo que significa sobrevivir bajo las condiciones más extremas. Y ojo, no estamos hablando de la típica historia de éxito corporativo o de fórmulas mágicas de autoayuda. Esto es un recorrido inmersivo por la vida de personas que lograron literalmente lo impensable: desafiar y vencer las estadísticas de su propio comienzo. Así que la gran pregunta con la que abrimos es esta. ¿Acaso las estadísticas de nuestro lugar de nacimiento dictan nuestro punto final? Pensemos en la pobreza, la violencia o el abandono como una enorme fuerza de gravedad social. Es un ciclo diseñado para tirar constantemente hacia abajo. Y por culpa de esa carga tan pesada, para la gran mayoría, la lotería del nacimiento hace que el final de la historia parezca absolutamente inevitable. El contraste en esta brecha es extremo. Por un lado tenemos la realidad marginada: calles de tierra, neveras vacías, zapatos rotos. Por el otro, la imagen del éxito social: salas de juntas iluminadas, cenas de gala, grandes escenarios internacionales. Y es fundamental entender algo aquí. Cruzar esta enorme distancia, para esa pequeñísima minoría que lo logra, no tiene nada que ver con un golpe de suerte. Es una rebelión pura y dura contra las estadísticas. Bueno, pasemos al primer arquetipo de este contraste para entender la anatomía de esta rebelión, del asfalto a la academia. Imaginemos el salto monumental que esto requiere. Es pasar de un entorno de tonos grises y fríos, de estar en orfanatos o vivir en la calle sintiendo hambre de verdad, a un presente cálido y brillante como neurocirujano o investigador premiado. Es literalmente dar un salto desde el vacío absoluto hacia las cumbres del logro científico. Escuchen bien esto. La gente ve el título en mi pared. Lo que no ven es que aprendí a leer con periódicos que encontraba en la basura. El punto crucial es que el motor detrás de este ascenso casi nunca fue la ambición calculada. ¿Qué va? La fuerza que los empujaba era el terror puro, el miedo paralizante de volver a sentir hambre. Era urgencia vital. Avanzamos al segundo arquetipo, de la guerra a la paz. Aquí el enfoque cambia del alimento físico al tremendo peaje psicológico. El contraste es brutal. De un lado, crecer en un caos ruidoso, zonas de conflicto armado, pandillas, hogares rotos por adicciones. Y del otro, vemos un presente sereno y estructurado, siendo artistas reconocidos o activistas por la paz. Pasar del epicentro del trauma a convertirse en un faro de serenidad internacional es algo de una complejidad extraordinaria. Y eso nos lleva a este concepto tan desgarrador: el profundo peso emocional del silencio absoluto. Resulta impactante, ¿verdad?, pensar en alguien que, de niño, solo podía conciliar el sueño escuchando disparos y que hoy en día llora en el porche de su propia casa simplemente porque hay un silencio total y sabe que sus hijos, por fin, están a salvo. Tercer y último arquetipo: la prisión del cuerpo y la mente. Aquí hablamos de un pasado asfixiante, accidentes devastadores, abuso extremo, donde el propio cuerpo o la mente funcionaban como una cárcel ineludible. En contraposición, vemos un presente súper expansivo. Personas que destrozaron esas jaulas psicológicas o físicas para volverse atletas paralímpicos o escritores exitosos, hablando ante miles de personas en espacios amplios y abiertos. La gran victoria aquí requirió un cambio de mentalidad total. Implicó dejar de odiar la propia existencia o las propias limitaciones para encontrar una fuerza inmensa en el lugar menos pensado, abrazando la vulnerabilidad. Literalmente usarla como el superpoder definitivo para conectar con el resto del mundo. Un cambio de juego total. Pero, a ver, ¿qué pasa después del escape? Uno esperaría que la historia termine en un final de película de felices para siempre, ¿no? Bueno, aquí es donde nuestra explicación rompe esa ilusión. Llegamos al clímax emocional, el síndrome del superviviente. Porque reescribir el destino, sinceramente, no es un proceso limpio. Este material rechaza de plano ese cliché de positividad tóxica de solo piensa en positivo y lo lograrás. El síndrome del superviviente es precisamente esa culpa intensa y ese trauma psicológico que aparece al escapar de un entorno empobrecido o peligroso, sabiendo perfectamente que muchos otros se quedaron atrás. Es sentirse culpable por comer bien. Es vivir con un miedo persistente y muchas veces irracional de perderlo absolutamente todo en un instante. Puedes sacar a la persona del infierno, pero cuesta años sacar el infierno de la persona. Esta frase lo condensa todo. El análisis relata cómo algunas de estas personas, a pesar de estar hoy rodeadas de muchísimo éxito y seguridad, todavía se despiertan empapadas en sudor frío en medio de la noche. Su mente, en pleno estado de supervivencia, las transporta de vuelta a esos entornos que lograron dejar atrás hace décadas. Y así llegamos al verdadero desenlace.
creando un nuevo linaje. Porque el éxito verdadero no es acumular dinero o estatus. El triunfo definitivo es alterar la línea de tiempo de toda una generación. Y veamos cómo se construye esto paso a paso. Primero, sobrevivir al entorno inicial. Segundo, hacer el trabajo pesadísimo de sanar al niño interior que sigue asustado. Tercero, cortar por completo la cadena del dolor. Y cuarto, construir desde cero un nuevo entorno basado en amor y oportunidad. Y esta es la hermosa y dura realidad de este nuevo linaje. El pasado no se puede borrar jamás, pero sí se tiene un poder absoluto sobre la historia que se le va a contar a la próxima generación. No nacieron siendo héroes, se vieron forzados a hacerlo para sobrevivir. Pero al dar ese salto gigantesco, se convirtieron en los arquitectos de un ciclo familiar totalmente nuevo. Hoy, son manos llenas de cicatrices que sostienen con firmeza las manos pequeñitas e intactas de sus propios hijos. El destino no está escrito en las estrellas, pero sabiendo que a nuestro alrededor hay personas librando estas batallas titánicas y silenciosas, la pregunta que nos queda resonando es, ¿qué historia va a heredar la próxima generación gracias a la pluma que sostenemos en el presente?